contemplar su santidad, es contemplar su hermosura. ¿Y cuánto están deseosos de escuchar la palabra de Dios? Vamos a aprovechar esta presencia que hay para entrar de una vez a la exposición de la palabra. Y le invito a todos a que abra su Biblia con nosotros en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Aquellos que nos escuchan a través de las redes, le invitamos a que junto a nosotros nos profundicemos en la palabra de nuestro Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, su versículo 20. Si hay algún amigo a su lado, por favor, permite que él también lea con nosotros la palabra. Y estaremos usando la palabra en el transcurso de este mensaje. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Crónicas, capítulo 20, su versículo 20. La palabra de Dios dice: en el nombre de Jesús. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pies, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Dios, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dígalo: cree en Dios, cree en Dios, cree en Jehová y estarás seguros. Cree a sus profetas y será prosperado. Díselo: cree a sus profetas y será prosperado. Hay una frase que la conseguí por Google y me llamó mucho la atención. Y la frase es la siguiente: las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice. Y me puse a meditar en esta frase y comencé a pensar en mi caminar, en los largos años que tengo caminando con el Señor. Y en estos años hemos conocido personas que con sus palabras, con sus actitudes, han hecho mucho daño. He conocido personas que con su actitud, que con sus palabras han desanimado a muchos. Hemos conocido personas que nos han llenado de amarguras. Hemos conocido personas que nos han hecho dudar de Dios. Hemos conocido personas que nos han hecho dudar de nuestra propia capacidad. Y aún en la Biblia, escuche bien esto, presta atención a lo que le estoy explicando, porque necesito que usted entienda esta primera parte de esta enseñanza. Aún en la Biblia podemos encontrar que el pueblo de Dios y muchos hombres de fe tuvieron que enfrentar palabras negativas, tuvieron que enfrentar actitudes de destrucción, como por ejemplo voy a mencionar
que eran inferiores. Y los demás los vieron a ellos con menosprecio. Si usted fija sus ojos en lo que dice Número 13:33, usted se dará cuenta lo que le estoy explicando. La palabra dice en Números capítulo 13 versículo 33: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Parecíamos a ellos insectos. Parecíamos a ellos como langosta, como insectos saltones. Hay un sinnúmero de ejemplos, le voy a mencionar algunos. En una oportunidad le hicieron sentir a los hijos de Dios que eran indignos, que eran insuficientes, que no eran buenos para ser tomados en cuenta en grandes oportunidades. Y tenemos el caso de David, primera de Samuel capítulo 16 versículo 11, donde la palabra dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió: queda ahí el menor, y este está apacentando las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos en la mesa hasta que él venga aquí. Era el menospreciado de la familia, al que nadie estaba tomando en cuenta. A los hijos de Dios en la Biblia le dijeron muchas veces: tú no tienes la capacidad ni la experiencia para enfrentar esta dificultad y salir victorioso. Tenemos el caso del mismo David, que fue menospreciado y que posteriormente se tenía que enfrentar al gigante Goliat. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Los hijos de Dios siendo menospreciados, los hijos de Dios siendo vituperados, no tienen la capacidad para enfrentar esa dificultad. Tú no tienes la experiencia para salir victorioso de esta. A los hijos de Dios, a muchos de ellos le dijeron débiles. Lo que tú estás haciendo no sirve para nada. Lo que tú estás haciendo no está bien hecho. Lo que tú estás edificando no va a permanecer. Los hijos de Dios muchas veces fueron menospreciados. Y el ejemplo clásico de esto está en Nehemías capítulo 4 versículo del 2 al 4, cuando ellos estaban reedificando los muros. Los hijos de Dios estaban reedificando los muros porque recibieron una palabra de parte de Dios. Sin embargo, muchos se burlaban de ellos y dijeron: eso no va a durar mucho tiempo. Nehemías capítulo 4 versículo 2 dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo, de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas y que estaban junto a él? Tobías Abonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra,
Si subiere una zorra, lo derribará. Se estaban burlando de ellos. Sin embargo, ellos le clamaron a Dios y dijeron: oye, oh Dios, oye, oh Dios nuestro. Lo que ellos están diciendo, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el bordón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Oh Dios, a que su saliva caiga en sus propios ojos. Oh Dios, a que ellos se traguen sus propias palabras. A pesar de la burla, a pesar del menosprecio, ellos se mantuvieron creyendo en Dios y en su palabra. Y hay otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Y es un ejemplo de burla, donde se estaban burlando de los hijos de Dios. Se estaban burlando de ellos. Se estaban burlando de su fe en Dios. Y le llamaban locos. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 24, donde la palabra dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo. ¿Qué es lo que dijo Festo? A gran voz: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Está ahí en la Biblia. Está ahí en las Escrituras. Y solo puse algunos ejemplos de personas que han sido vituperadas, de personas que han sido despreciadas, de personas que han sido menospreciadas, de personas que le han quitado con sus palabras la capacidad de seguir avanzando. Y esas mismas palabras, esas mismas actitudes son las que muchos de nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Hay personas que son usadas por el mismo diablo para destruir nuestra autoestima. Hay personas que son usadas por el mismo demonio para robarnos las bendiciones de Dios para nosotros. Hay personas que son usadas por el enemigo para robarnos las oportunidades que Dios ha abierto para nuestras vidas. Pero diga conmigo en esta mañana: a pesar de todo ello, yo le creo a Dios y a su palabra. A pesar de todo ello, yo le creo a las promesas de Dios. Son muchas las personas que quieren robar tus sueños. Son muchas las personas que quieren quitar el ánimo de vuestro corazón. Son muchas las personas que quizás te han dicho que tú no podrás lograrlo. ¿Tú le crees a esas personas o le crees a la palabra? Pregúntale al que está a su lado: ¿a quién tú le crees? ¿Tú le crees al enemigo o le crees a la palabra de Dios? ¿A quién tú le crees? ¿A quién tú le crees? En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, y es un texto bíblico que muchos hemos leído, la palabra dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La clase de vida que Dios ha diseñado para ti es una clase de vida de abundancia. No es cualquier vida. La vida que Dios ha planificado para cada uno de nosotros es una vida abundante. Dígale que está a su lado: vida abundante. El Señor ha diseñado para ti vida abundante. Los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Pero Satanás, usando a personas, te ha dicho: tú no podrás alcanzarlo. Te ha dicho: tú no podrás lograrlo. Te ha dicho: tú morirás peor que como estás. Te ha dicho: esa enfermedad te va a matar. Te ha dicho: no podrá alcanzar el éxito. Te han dicho: no podrá alcanzar la bendición. Te han dicho: no podrá cumplir tus sueños. Te han dicho: esto es para gente exclusiva. Esto es para gente de apellido.
Esto es para aquellos que tienen oportunidades. Y eso es lo que el diablo quiere que tú creas. Pero dígale al que está a su lado: el diablo es un mentiroso. Y yo creo lo que Dios ha dicho de mí. Y Dios ha dicho de mí que yo soy un vencedor. Alábale que Él vive. Y Dios ha dicho de mí que yo soy el bendecido de Dios. Y Dios ha dicho de mí que Él me va a bendecir y me va a prosperar y me va a posicionar. Gloria a Dios. En la historia podemos encontrar a uno de los más grandes genios inventores de la época moderna. Su nombre era Tomás Alva Edison, del cual hay una historia extraordinaria de su niñez. Un día, escuche bien esta historia, Tomás Alva Edison llegó a casa y le dio a su madre una nota. Él le dijo: mi maestro me dio esta nota y me dijo que solo se la diera a mi madre. Los ojos de su madre estaban llenos de lágrimas cuando leyó en alta voz la carta que le trajo su hijo. Y la carta la leyó de la siguiente manera: su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarle. Por favor, enséñale usted. Muchos años después, escuche bien esto, muchos años después, la madre de Edison falleció y él se convirtió en uno de los más grandes inventores del siglo. Un día él estaba mirando algunas cosas viejas de la familia y repentinamente él vio un papel doblado en el marco de un dibujo en el escritorio y lo tomó y lo abrió. En el papel estaba escrito: señora Edison, su hijo presenta un retraso mental, es incapaz y seguramente no podrá hacer nada bueno en la vida. Ya no podemos permitirle que venga más a la escuela. Esa era la verdadera nota. Esa era la verdadera carta. Pero en lugar de leer lo que realmente decía la carta, su madre le dio un giro completamente distinto y le inyectó seguridad a su hijo y le hizo creer que por ser un genio, y le hizo creer que podía ser un genio, y él lo creyó tanto. Él lo creyó tanto que creció y murió dejando invaluables inventos a la humanidad, como la bombilla de luz, como el telégrafo, como el fenógrafo, las bases que hoy, ¿verdad?, sirven para la energía eléctrica de las ciudades. Hello. Es por eso que independientemente de lo que diga la gente, independientemente de lo que diga el mundo, tú tienes que decidir. Nosotros hemos decidido creerle a Dios y a su palabra. Créele a Dios con todo tu corazón, aunque en el momento tú no tengas nada. Lo más importante es que tú tienes fe, y la fe hace que la mano de Dios se mueva a tu favor. La fe hace que los astros se alineen a tu favor. La fe hace que el universo te sirva. Dígale al que está a su lado: la fe siempre dice algo. La fe siempre declara algo. Y la fe hace que el universo te sirvas. Usted dirá: wow, sí, la fe hace que las estrellas te sirvan. La fe hace que los planetas se alineen y te sirvan. ¿Cómo va a ser? Claro, porque la fe hace que la mano de Dios
se mueva. Y todo lo que se mueve en el universo se mueve porque es la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? En Juan 6:63, escuche bien lo que dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor te ha dado una palabra poderosa y es una palabra de prosperidad. Es una palabra de avance. No es una palabra de retroceso. Es una palabra de avance. Y yo declaro sobre tu vida todos los parabienes de Dios. Acuérdate de este mensaje, acuérdate siempre de esta enseñanza. Créelo con todo tu corazón. Si Dios te llamó a su reino, es porque tiene grandes planes contigo. Si Dios te llamó a su reino, es porque tiene propósito contigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios llama a alguien, es para sentarlo en la mesa. Y en la mesa se disfrutan de los mejores manjares. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. La palabra de Dios no oculta nuestros pecados. La palabra de Dios no oculta nuestros errores. La palabra de Dios no oculta nuestras debilidades. Pero nos enseña que a pesar de ello, por medio de Cristo y de su gracia, cada uno de nosotros tenemos nuevas oportunidades. A pesar de los errores, a pesar de las debilidades, a pesar del pecado que quizá en un momento determinado hemos cometido, la palabra de Dios habla de su gracia. Y su gracia siempre nos dará nuevas oportunidades. Es por eso que el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Yo sé que muchos tenemos pasados oscuros o turbulentos, pero déjame decirte una cosa: si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Diga conmigo: las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El Señor te trajo a su reino para hacerte resplandecer. El Señor te trajo a su reino para cambiar tu manera de pensar. El Señor te trajo a su reino para cambiar tu mentalidad. Aunque muchos de nosotros somos pecadores, porque la palabra así lo declara. Aunque muchos de nosotros estamos llenos de debilidades, aunque muchos de nosotros estamos llenos de errores, tenemos esperanza en la gracia de Dios. De hecho, las iglesias existen por nuestras imperfecciones. Dígale al que está a su lado: no hay iglesia perfecta. Tenemos a un Dios perfecto lleno de gente imperfecta. Todas las iglesias están llenas de imperfecciones porque nosotros somos la iglesia. Es por eso que existen los predicadores. Es por eso que existen los maestros de la palabra. Es por eso que existen los pastores. ¿Sabe para qué? Para alinearte con la palabra al propósito de Dios. Así que dígale al que está a su lado: no te pongas triste por ciertas debilidades que tú tengas. No te sientas triste por ciertos errores que tú has cometido en el pasado. Hay esperanza. Dígale al que está a su lado: hay esperanza. La misericordia de Dios está ahí. La gracia de Dios está ahí. El amor de nuestro Señor Jesucristo está ahí para cubrir todos nuestros errores. Y a pesar de nuestro pasado, podemos transformar nuestro futuro si confiamos en lo que la palabra dice. Amén. Amén.
No vivas como si fuera un preso, porque tú estás aprisionado por el pasado. No vivas esclavizado de tus errores. El Señor tiene cosas nuevas para ti. El Señor tiene nuevas oportunidades para ti. Ponte a pensar cuántas veces tú le has fallado a Dios y Él te ha dado otra oportunidad. Ponte a pensar cuántas veces te ha caído y Él mismo te ha levantado. Hay cosas que alguien sabe de ti, pero hay cosas que solo Dios sabe de ti y Él la ha pasado por alto. Él no ha tomado en cuenta tus pecados. Él no ha tomado en cuenta tus desobediencias. ¿O tú piensas que Dios no lo sabe todo? ¿Acaso tú no te das cuenta que cuando tú cometiste ese error Él estaba ahí mirándote? ¿Acaso no te diste cuenta que cuando estaba cometiendo ese pecado Él estaba ahí mirándote? Porque los ojos de Dios están en todas partes mirando lo bueno y mirando lo malo. ¿Acaso tú no te das cuenta que cuando tú estabas cometiendo ese error vergonzoso, Él estaba ahí? Él no tomó un látigo y te castigó en ese momento. Él no te mató en ese momento. Él no te mandó al infierno en ese momento, sino que Él te entendió. Porque Él nos entiende a todos. Por eso trata con todos de forma distinta. Por eso trata con todos de forma diferente. Él te observó. Y como Él es inmenso en misericordia y como su amor es tan grande, Él dijo: yo apuesto a Él. Yo sé que mi hija se va a levantar. Yo sé que mi hijo se va a levantar. Yo sé que mi hijo se va a levantar. Y te otorgó nuevas oportunidades. Y es por eso que te digo hoy de parte de Dios: a pesar de tu pasado, el Señor puede transformar tu futuro. Amén. No podemos vivir preso por nuestro pasado. No podemos vivir esclavizados por nuestros errores. No. Si Él no se acuerda de las cosas pasadas, ¿por qué tú tienes que recordar el pasado? Nosotros somos muy dados a juzgar y a condenar cuando alguien comete un error. Por eso yo prefiero caer en la mano de Dios y no en la mano de los hombres, porque el hombre no perdona. El hombre se mantiene juzgando con este dedo acusador, pero no se da cuenta que hay 3 dedos que lo están acusando a él primero. Hello. Tú estás juzgando a alguien, pero hay 3 deditos que te están apuntando a ti. Y Jesús lo dijo de esta manera: antes de tú mirar la viga que está en el ojo de tu hermano, primero observa el tremendo tablón que hay en tu propio ojo. Es que el hombre no tiene piedad. Es que el hombre no tiene compasión. Es que el hombre no tiene misericordia. Pero lo más terrible de todo esto es cuando ni tú mismo te puedes autoperdonar. Cuando tú siempre estás pensando en el pasado. El pasado no podrá hacerte avanzar. Tienes que abandonar el pasado y extenderte hacia lo que está delante. Si tú quieres ver cosas nuevas en tu vida, tienes que dejar las cosas viejas. Dígale al que está a su lado: no te pido que dejes a tu viejita. No es eso. Sino alábale que Él vive. Las cosas negativas del pasado debes dejarlas y extenderte a lo bueno de Dios, a lo bueno que Dios ha diseñado y ha preparado para ti. Te voy a regalar Isaías 43, 18 y 19. Subráyelo, búsquelo y subráyelo para que lo coloque por lo menos en la puerta de tu habitación o del baño, donde lo pueda ver. Dice la palabra: no os acordéis de las cosas pasadas, ni tragáis a memoria las cosas antiguas. Gente que siguen pensando en el esposo que la dejó, en la esposa que le pegó los cuernos, en el marido que la abandonó,
en los bienes que perdieron, en el engaño que le hicieron, en la estafa que le hicieron, en el dinero que perdieron, y siguen ahí aferrados a su pasado. Dios dice en su palabra: no te acuerdes de las cosas pasadas, no traiga a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Óyeme bien, estas cosas nuevas se manifestarán cuando tú rompes ese cordón umbilical que te ata a tu pasado. Lo nuevo de Dios, las bendiciones de Dios no podrán venir sobre tu vida hasta que no abandone el pasado. El diablo quiere vernos fracasar, pero hay personas que quieren verte fracasar. No es que tú le has hecho nada, es que no soportan verte, es que le molesta tu existencia. Porque a veces estamos preocupados: ¿pero qué yo le hice a fulano? ¿Pero qué yo le hice a sutana para que me mire así, para que me trate así, para que me hable mal de mí? No, tú no le has hecho nada. Es que el enemigo la está usando porque al enemigo le molesta tu existencia. Y le molesta más cuando Dios anuncia las cosas buenas que tiene para ti y él la escucha, porque el enemigo no es un loco. El enemigo sabe de las promesas que Dios te ha hecho a ti y él envidia eso. A él le molesta eso. Entonces te detesta y usa a personas para que te detesten. Así que no te preocupes por lo que hablen de ti. Antes yo me preocupaba, porque es normal uno como ser humano preocuparse. Pero ahora yo duermo tranquilo y oro tranquilo y medito en sus palabras tranquilo. Eso no me da ni me viene. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que le molestarán siempre tu existencia. Y la palabra de Dios nos enseña que aunque muchos quieran vernos fracasar y caer, aunque muchos quieran que abandonemos nuestras metas, aunque muchos quieran que abandonemos el propósito de Dios y lo que Dios nos ha prometido, frente a cualquier desafío, tenemos que vencer. Dígale al que está a su lado: hay que vencer cualquier enemigo que se atraviese en el camino. Tenemos que vencerlo. Amén. Muchos han sido menospreciados. ¿Y para dónde tú vas? Ellos creen que lo lograrán. ¿Y con qué fuerza ellos lo lograrán? ¿Cuándo saldrán de ese lugar? ¿Cuándo edificarán? Pero no es que están preocupados, es que están envidiosos. Ellos desean que nos sequemos aquí, que fracasemos. Ellos desean que tú no explotes en tu ministerio. Ellos desean que tú no avances en ninguna área de tu vida. Hello. Y mira lo que dice Jeremías capítulo 20, versículos 10 y 11. Porque oí las murmuraciones de muchos, temor de todas partes, denunciémosles. Todos mis enemigos miraban si claudicaría. Quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada.
Amén. Dígalo conmigo, ellos tropezarán. Qué tristes son las palabras de Jeremías, pero es una realidad. Muchas veces las mismas personas que llamamos amigos son los que quieren vernos caer, son los que quieren vernos rendirnos, son los que quieren vernos fracasar, son aquellos que quieren ver que nosotros abandonemos nuestras metas. Todos, dice Jeremías, todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. La palabra claudicar significa ceder. Quizás él va a claudicar, quizás él va a ceder su posición, quizás él va a rendirse o va a renunciar. Amén. A veces se renuncia, se rinde por una presión externa. Jeremías estaba viviendo esta situación, estaba muy presionado, aún por sus propios amigos. Pero él decidió creerle a Dios. Dígale al que está a su lado, tiene que creerle a Dios. Aunque quizás algunos quieren verte fracasar, el Señor te dice, yo estoy contigo. El Señor te dice, estoy contigo como poderoso gigante. Amén. Él está con nosotros como poderoso gigante. Y en lugar de vernos avergonzados y fracasados, debemos confiar en lo que su palabra dice. Debemos confiar que Él nos va a levantar, porque Él es quien levanta nuestra cabeza. Oh, el salmista David lo dijo de esta manera: mas tú, Jehová, eres el escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. La palabra de Dios declara que aunque muchos nos puedan menospreciar, aunque muchos nos quieran hacer sentir que no valemos nada, aunque muchos nos quieran dejar sentir o hacer sentir que no podemos lograr nada en la vida, el Señor nos ama. Para Dios somos bastante valiosos. Y te voy a regalar este texto para que lo anote. Se encuentra en Isaías 43:4. Isaías 43:4 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. ¿Y yo qué? Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Mira cuál es el respaldo de Dios para con mi vida. Amén. Psicológicamente hablando, el desprecio es sin duda la emoción más letal. Podría ser considerado una arma de destrucción masiva, ya que quienes te desprecian tienen la clara intención de humillar al otro, tienen la intención de ridiculizar al otro, tienen la intención de empequeñecer e incluso de anular a la otra persona de forma abierta o manifiesta. Por eso es que el menosprecio es un arma que el enemigo ha usado para destruir muchísimas personas, aún dentro de la iglesia. El desprecio o menosprecio es algo del cual muchos están cansados y que ya no soportan, como lo expresó el salmista David.
En el Salmo 123, del 3 al 4, dice el salmista David: ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. ¿Cuántas personas dentro del reino de Dios están siendo menospreciadas por los soberbios, por aquellos que no tienen temor de Dios? El evangélico que nunca avanza, el evangélico que nunca se proyecta, el evangélico que nunca logra nada por ser evangélico. El menosprecio se está manifestando en nuestra sociedad día tras día. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que a pesar del menosprecio de las personas, Él puede hacer realidad nuestros sueños. Él puede hacer realidad nuestros anhelos. Y todos verán lo que Dios hará en nuestras vidas. Díselo al que está a su lado: tú verás lo que Dios hará a mi favor. Créelo, porque hay gente que no lo dicen con fuerza porque no lo están creyendo. Cambia el chip en esta mañana. Dígale al que está a su lado: debe cambiar el chip de tu computador y tienes que creer lo que la palabra dice. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Todos verán el favor de Dios en mi vida. Todos lo verán. Todos lo verán. Y no estoy hablando de la salvación, pues ya la tenemos. No estoy hablando de lo espiritual, porque ya eso está dentro de nosotros. Estoy hablando del respaldo de Dios en el mundo natural. Hello. Las personas verán el favor de Dios. Las personas verán la bendición de Dios en tu vida. Los años de cautiverio terminarán. Los años de escasez terminarán. Los años de menosprecio terminarán. En el Salmo 126, del 1 al 3, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Pero esto se estaba declarando cuando ellos estaban aún en cautiverio, cuando no había posibilidad de nada humanamente hablando, cuando ellos estaban en un callejón sin salida. Por eso el tema de esta palabra es: cree en Dios y cree en su palabra. Cree a sus profetas y tú serás bendecido. Porque cuán hermoso es recibir una palabra cuando no hay solución para nada. Amén. Cualquiera te da una palabra cuando todo está de viento en popa, cuando todo está marchando bien. Cualquiera puede decirte: Dios hará esto, Dios hará lo otro. Pero cuán difícil es declarar una palabra cuando tú estés preso. Preso de la tristeza, preso de las deudas, preso de los acreedores. Cuando tú estás ahí en un callejón sin salida que no encuentras, humanamente hablando, tú no encuentras la salida. Es ahí cuando debes llenarte de esta palabra. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Seca tus lágrimas. En cualquier momento se manifiesta la alegría del Señor. Amados hermanos y hermanas, a pesar del menosprecio que tú puedas haber sufrido, a pesar de que muchos puedan pensar
que no mereces esas bendiciones. Te digo hoy como profeta de esta casa que tú eres merecedor de todas esas bendiciones. Tienes que saber en el día de hoy que los pensamientos de Dios para tu vida son totalmente diferentes. Dios te bendecirá para que viva dignamente. Pero tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que creer lo que la palabra dice. Y la voluntad de Dios es que tú vivas una vida en abundancia. La voluntad de Dios es que tenga tu propia familia. La voluntad de Dios es que tenga tu propia casa. La voluntad de Dios es que tenga tu auto. La voluntad de Dios es que tenga salud, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios es que sea una persona libre de deuda y próspera, que tú seas capaz de prestarle a otros. Esa es la voluntad de Dios. Pero hay gente que por su forma de pensar se enorgullecen por la situación en que están. Se enorgullecen y sacan sus bolsillos y dicen: mira cómo yo le hago a Jehová. Y eso está bien, yo entiendo tu posición, pero estoy hablando que debe cambiar tu mentalidad, porque esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Claro, hay tiempo de escasez. El mismo Pablo habló de esto. Hay tiempo de escasez. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Pero hay que saber discernir en qué tiempo estamos viviendo. Porque tampoco es la voluntad de Dios que vivamos todo el tiempo con problemas. ¿O esa es la voluntad de Dios? ¿Tú crees que el reino de Dios es un reino de problemas, de miseria, de pobreza, de enfermedades, de sufrimiento? ¿Tú crees que Dios te llamó a su iglesia para que tú estés viviendo una vida triste y que los incrédulos se estén gozando más que tú, que hasta con una república ellos se gozan, o con una cervecita de esa, ¿verdad?, que están de moda hoy en día, se gozan? Corona, República y cuál más. Y tú ves a los incrédulos gozándose más que muchos evangélicos. Hay evangélicos que viven una vida en amargura, amargado. Y pareciera como que los del mundo viven más felices que muchos evangélicos, que su rostro de nada tiene que ver con lo que es la felicidad ni el gozo del Señor. Yo miro desde afuera y veo los dos grupos y yo digo: bueno, esto está difícil. Porque se supone que el gozo del Señor está permanentemente en nosotros, ¿sí o no? ¿Y por qué tú todo el tiempo estás con esa cara de guanajo? O esa cara de caimán. Y el impío allá afuera, el mundano allá afuera, brincando y saltando y celebrando. Y usted en el culto aquí: aleluya, aleluya. Díganle al que está a su lado: cambia esa cara de tristeza. Tú no estás ni en un velorio ni en un funeral. Tú estás en la casa de Dios. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dígale al que está a su lado: los pensamientos que Dios tiene para ti son totalmente diferentes. ¿Tú crees que los apóstoles pagaron el precio tan alto que pagaron para que nosotros vivamos así? Ellos pagaron un precio muy alto, fueron perseguidos, fueron menospreciados. A Pablo lo decapitaron. ¿Sabe qué significa eso? Le cortan la cabeza por causa del evangelio, para que hoy recibamos este tesoro en bandeja de plata. Y para que tú estés en la iglesia aburrido y aburrida, pensando que ese es el modelo del reino de Dios. ¿Tú crees que ese es el modelo adecuado del reino de Dios?
que tú vives una vida frustrado, que todo lo que tú haces te sale mal. Tú crees que ese es el modelo del reino de Dios. Ese es el modelo del infierno, pero no del reino. Tú crees que la voluntad de Dios, que tú salgas de aquí en tu chatarra, en tu auto, y que en el camino, ¡pam!, se te quede y tú digas que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor reprenda al diablo, ni el Señor reprenda al diablo. El diablo no tiene nada que ver con eso. Es que ese carro hay que cambiarlo. Cambia tu mentalidad. Diga, el carro tiene problemas, y es que esas piezas todas hay que sustituirlas. Es más, bota ese tueste de carro, ese tuesto o tiesto de carro, y cómprate uno nuevo. Entonces, a los impíos, hijos del diablo, el diablo ni lo visita. El diablo nada más visita a los hijos de Dios. A los hijos de Dios el diablo le daña el auto. A los hijos de Dios el diablo le hace la vida imposible, le estanca la bendición. Sin embargo, a los hijos del diablo que no están buscando de Dios, esos tan tranquilos, tan happy, tan felices, andando en jipeta de 2023. Entonces, ¿con quién es que debe estar? ¿Con ellos o con nosotros? Tú ves, es cambiar la mentalidad. Hasta que tú no cambies esa mentalidad religiosa que tú tienes, de ese lugar no va a salir. Porque lo que el enemigo quiere es menospreciarte. Menospreciarte. Gloria a Dios. Por eso yo no ando detrás de ningún político. Los políticos tienen que andar detrás de mí, porque yo tengo lo que ellos no tienen. Tú verás a todos los pastores, la mayoría de pastores, buscando su comida con los políticos. Este que está aquí, no. Tú nunca me vas a ver en eso, porque yo creo lo que Dios ha dicho de mí. Yo creo lo que Dios ha dicho de mí. Y yo creo lo que Dios ha dicho de nosotros. ¿Y usted cree lo que Dios ha dicho de ti? ¿Usted lo cree? Entonces enfócate en lo que Dios ha dicho acerca de ti y da pasos acertados hacia ese destino profético. Dígale al que está a su lado, tiene que dar los pasos a ese destino profético. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé, oye bien, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Amén. Amén. ¿Y tú sabes el oro que hay en el mundo? Y usted sin uno. Y usted sabe la plata que hay en el mundo y usted sin una. Y usted sabe el dinero que se imprimen todos los días y usted sin uno. Ay, el Señor me quiere así. Yo dependo de Él. Porque creen que depender de Él es andar todo el tiempo pelado. Y como yo dependo de Él, no tengo que estudiar. Y como yo dependo de Él, no tengo que aprender inglés. Y como yo dependo de Él, no tengo que estudiar ninguna carrera técnica. Y como yo dependo de Él, no tengo que estudiar nada de computadora. Y como yo dependo de Él, así te va a morir dependiendo de Él. Porque depender de Él no es una filosofía. Depender de Él es un accionar. Diga conmigo, depender de Él es un accionar. Depender de Él es un moverse en fe, porque la fe sin obra está muerta. Así que sigue estudiando, no te desenfoques, sigue estudiando, persigue tu sueño, que nadie a ti te dará un peso, nadie te lo dará. Nadie te lo dará. Porque usted ni pastor es, ni evangelista es. A los evangelistas y pastores es que le dan ofrenda, pero cuando predican, porque si tú eres un predicador que vive por fe y estás sentado en tu casa, tampoco nadie te va a dar nada.
Mira cómo anda Eduardo por ahí, por Ecuador, buscándose lo suyo. No te muevas para que tú veas si Jehová te va a dar la bendición. ¿Me está entendiendo? Porque a veces confundimos las cosas. Y te estoy hablando claramente. Si tú no te mueves, Dios no se mueve. Dígale al que está a su lado: si tú no te mueves, Dios no se mueve. Si te mueves a la derecha, Dios se moverá contigo a la derecha. Si te mueves a la izquierda, Dios se moverá contigo a la izquierda. Si te mueves para adelante, ahí estará Dios contigo hacia adelante. Pero tienes que hacer algo, amén, hermano. Tienes que moverte, tienes que hacer algo. Amén. Escuchen este datos. Desde que yo comencé a predicar la palabra, no he dejado una sola semana. Y comencé, mi primera campaña la di en Palo Alto a la edad de 14 años. Estaba casi cumpliendo los 15 años. Y como resultado de esa campaña evangelística, todavía esa iglesia existe en Palo Alto. Levantamos una iglesia a raíz de esa campaña evangelística. Mi primera campaña, ahí me inauguré yo. Y desde esa época tenía 14 años de edad. Hoy en día tengo 46 años de edad. No ha pasado una sola semana sin yo pararme en un podio y predicar la palabra. Si no lo hago aquí, lo hago en otro sitio. Para aquellos que dicen: yo vivo por fe, y no le predican a nadie. Yo vivo por fe y no tienen ningún proyecto de vida. Yo vivo por fe. Tú no vives por fe nada, tú eres un haragán, un holgazán. Porque vivir por fe no es una filosofía, no. Es un diario vivir, es un accionar. Y es cierto que a los hombres de Dios los sustenta Dios, pero ¿cómo? Es en la práctica, no es sentado en una silla. A alguien tú tienes que enseñarle la palabra, a alguien tú tienes que formar. Tú tienes que salir. El evangelista que no sale, Dios no promueve su ministerio, ni lo bendice. Amén. Es tan así que aunque tú prediques por las redes sociales, no es lo mismo. A la gente le gusta ver al predicador físicamente. No son las mismas ofrendas. A mí me mandan ofrendas de todas partes. Ay, ¿por qué el pastor sube tantos videos si casi nadie lo ve? Eso es lo que tú crees. Hay gente que así lo ve. Son 2 o 3, pero me bendicen. Y cuando yo salgo ¿a qué? A predicar. Y Dios me bendice. Porque es así. Aún a los predicadores tienen que trabajar en la obra para Dios bendecirlo. Porque el vivir por fe es el accionar. Es poner la fe en movimiento, en acción. Pero hay personas que no quieren estudiar, que no quieren trabajar, que no quieren hacer nada. Y no lo digo por esta iglesia, porque aquí han sido informados, gracias a Dios, que aquí no hay vagos. No hay vagos aquí, gracias a Dios, porque le hemos enseñado la palabra. Estoy hablando de aquellos que me están mirando ahí en las redes sociales. Porque todavía hay muchos grupos religiosos que tienen esa mentalidad, señores. Que se creen monjes. El día entero orando y clamando. Creen monjes. Los monjes son los que hacen eso. Los monjes se retiran en una montaña. Búsquenlo por YouTube, cómo vive un monje. A meditar en una montaña. Pero es una estructura que haya creada hace muchos años, donde el gobierno mantiene a esos monjes. ¿Me están entendiendo? Eso es en el Asia, que existe esa filosofía religiosa. Pero hay cristianos que creen que orando todo el tiempo 24/7 ahí Dios lo va a sustentar. No. Tiene que salir, porque Dios nos dejó esa encomienda. La palabra dice que Él nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación, para que reconciliemos al hombre con Dios. Hay que salir, claro, hay que orar. Yo soy un hombre también de oración. Hay que pasar tiempo en la presencia de Dios. Enciendo cuevas, yo las conozco todas. Amén. Porque esa etapa yo la quemé. Amén, hermanos.
Y si Dios me habla y me dice, te quiero separado tantos días, yo me separo. Pero Dios nos ha encargado a nosotros, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. La mejor inversión que usted pueda hacer en su vida es en las almas. Eso es lo que Dios apoya. Eso es lo que Dios respalda. Las almas. Yo sé, dice el Señor en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero mira lo que dice la versión internacional, la nueva versión internacional de este mismo texto bíblico. Dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar, diga conmigo, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Wow. Wow, wow. Diga, los planes que Dios tiene para mí son de bienestar y no de calamidad, a fin de darme un futuro y una esperanza. Por eso y mucho más, yo decido creer en Dios y en su palabra para mi vida. El rey Josafat, junto a su ejército, y con esto voy a concluir, no encontraba qué hacer. Se habían levantado los hijos de Moab, se habían levantado los hijos de Amón, y se habían levantado los del monte de Seir. Y en Segunda de Crónicas, que fue el texto que leímos al principio, capítulo 20, versículo 20, Josafat, después de haber orado, ¿después de qué? ¿Después de qué? Se puso en pies y dijo: creer en Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué le dijo Josafat con esto? ¿Qué fue lo que Josafat le quiso decir con esto? Tenemos que creer en la palabra de Dios, que es la que nos dará seguridad. Pero también tenemos que creer en el profeta que nos dijo que ya Dios nos ha entregado a esos malhechores. Hay que salir de la habitación, hay que salir del templo. Y salieron. ¿Y salieron para dónde? Para el campo de batalla. ¿Para dónde salieron? La fe conllevó a una acción. La fe conllevó a un movimiento. Óyeme bien, tomaron los salterios, tomaron las trompetas, tomaron los instrumentos de música. Óyeme bien, ellos iban tocando, pero iban caminando hacia el campo de batalla. Y en el campo de batalla Dios hizo que sus propios enemigos se mataran unos a otros. Se levantaron los del monte de Seir, se levantaron los hijos de Amón, y se levantaron los de Seir. Todos se levantaron. Todos se levantaron y se confundieron. Y dice la palabra que se mataron unos a otros. Cuando tú te levantes, póngase de pies y dígale al que está a su lado: cuando tú te levantes, y camine hacia lo que Dios te ha dicho, tus enemigos se confundirán y se matarán unos a otros. Hoy te invito a que salgas de aquí con una nueva forma de pensar. Hoy te invito a que cambie tu manera de ver las cosas. Yo tuve que hacerlo también. Hoy te invito a que cambie tu manera de pensar. Hello. Dígale al que está a su lado: hay que cambiar nuestra manera de pensar. Hay que cambiar nuestra manera de ver las cosas. Si tú quieres ver resultados, tienes que accionar.